Ella paró de vivir cuando él desapareció, y él regresó cuando ella ya no sabía cómo respirar. La lluvia golpeaba contra los vidrios empañados de la pequeña casa de adobe en las afueras de Oaxaca, creando un ritmo monótono que se había convertido en la única compañía de Soledad durante los últimos 3 años. Era marzo de 1978, y el agua que se filtraba por las tejas rotas caía en el mismo balde de metal que había colocado allí desde la primera tormenta, después de que Alejandro desapareciera. Soledad Ramírez tenía 35 años, pero su rostro reflejaba el cansancio de alguien que había vivido el doble. Sus ojos, antes brillantes como obsidiana pulida, ahora parecían 2 pozos profundos donde se había ahogado toda la alegría. Sus manos, delgadas y temblorosas, sostenían una taza de café frío que había preparado horas antes, pero que había olvidado beber. Desde la ventana de su pequeña sala podía ver el sendero de tierra que llevaba al pueblo. Era el mismo sendero por donde Alejandro había caminado cada mañana durante 5 años para ir a trabajar a la mina de plata en las montañas. El mismo sendero por donde había regresado cada tarde, con tierra bajo las uñas y una sonrisa cansada pero genuina. El mismo sendero que había recorrido por última vez el 15 de marzo de 1975, cuando se fue temprano esa mañana, diciéndole que había algo importante que necesitaba verificar en la mina. «Regreso antes del almuerzo, mi amor», habían sido sus últimas palabras, acompañadas de un beso en la frente que aún podía sentir como una quemadura fantasma en su piel. Pero Alejandro nunca había regresado. La búsqueda había durado semanas. Los hombres del pueblo, liderados por don Evaristo, el alcalde, habían peinado cada rincón de las montañas, habían explorado túneles abandonados, revisado cada barranco, preguntado en pueblos vecinos. La policía había venido desde la capital, hombres con uniformes almidonados que tomaron declaraciones y llenaron papeles que después desaparecieron en algún archivo burocrático. «Las minas son peligrosas», había dicho el capitán de policía con una indiferencia que había helado la sangre de Soledad. «Puede haber sido un derrumbe, una caída. Los cuerpos no siempre aparecen en estos casos». Pero Soledad sabía, con la certeza que solo da el amor verdadero, que Alejandro no había muerto en un accidente. Ella lo habría sentido, habría sabido el momento exacto en que su alma había abandonado este mundo. No, algo más había pasado, algo que nadie quería investigar demasiado profundamente. La mina pertenecía a una familia rica de la Ciudad de México, los Mendoza, que tenían conexiones políticas que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno. Cuando comenzaron a circular rumores sobre condiciones peligrosas de trabajo, sobre túneles que no cumplían con las normas de seguridad, sobre trabajadores que habían expresado su intención de organizarse para exigir mejores salarios, esos rumores se silenciaron rápidamente. Alejandro había sido uno de los trabajadores más respetados, tenía educación básica, sabía leer y escribir, y había comenzado a hablar con sus compañeros sobre la posibilidad de formar un sindicato. «Los trabajadores tienen derechos, Soledad», le había dicho una noche mientras cenaban frijoles y tortillas en su pequeña mesa de madera. «No podemos seguir aceptando salarios de miseria mientras los patrones se enriquecen con nuestro sudor». Soledad había sentido orgullo y miedo a partes iguales. Orgullo porque su marido era un hombre de principios, que se preocupaba no solo por su familia, sino por todos los trabajadores del pueblo. Miedo porque sabía que los poderosos no toleraban que los pobres alzaran la voz. Ahora, 3 años después, vivía con la certeza amarga de que su miedo había estado justificado. Los primeros meses después de la desaparición de Alejandro habían sido un infierno de esperanza y desesperación. Cada ruido en la noche la hacía saltar de la cama, creyendo que era él regresando a casa. Cada figura masculina a la distancia hacía que su corazón se acelerara, solo para desilusionarse cuando veía que era un extraño. Había gastado sus pocos ahorros colocando carteles con la fotografía de Alejandro en pueblos vecinos. «¿Han visto a este hombre?», preguntaba con voz cada vez más ronca de tanto repetir la misma frase. Había viajado en camiones polvorientos a ciudades lejanas, siguiendo pistas que siempre resultaban ser falsas esperanzas. Para el primer aniversario de su desaparición, Soledad ya había desarrollado una rutina mecánica de supervivencia. Se levantaba al amanecer,
preparaba café aunque no tuviera hambre, se sentaba junto a la ventana durante horas mirando el sendero vacío, y por las noches se acostaba en el lado derecho de la cama, manteniendo el izquierdo intacto, como si Alejandro fuera a regresar en cualquier momento. Los vecinos habían tratado de ayudar al principio. Doña Carmen, la mujer del panadero, le llevaba pan dulce y intentaba convencerla de que saliera de casa. Don Raúl, el carpintero, había reparado su techo sin cobrarle y siempre encontraba excusas para pasar por su casa y asegurarse de que estuviera bien. Soledad, mija, le había dicho doña Carmen después del segundo año. Tienes que seguir adelante. Alejandro no habría querido verte así. ¿Cómo sabes lo que él habría querido? Había respondido Soledad con una amargura que la había sorprendido incluso a ella misma. ¿Cómo sabes que no va a regresar mañana? Gradualmente, las visitas se habían vuelto menos frecuentes. No por falta de cariño, sino porque los vivos tienen que seguir viviendo, y Soledad se había convertido en un recordatorio doloroso de lo frágil que puede ser la felicidad. Ahora, en este día lluvioso de marzo de 1978, exactamente 3 años después de la desaparición de Alejandro, Soledad se había convertido en una sombra de la mujer que había sido. Había perdido tanto peso que su ropa le colgaba como trapos, y su cabello negro había comenzado a mostrar mechas grises prematuras. Trabajaba esporádicamente cosiendo ropa para las familias del pueblo, pero apenas ganaba lo suficiente para comprar tortillas y frijoles. Había vendido la mayoría de los muebles que había compartido con Alejandro, manteniendo solo lo esencial: la cama, una mesa, 2 sillas y la máquina de coser que había sido el regalo de bodas de su madre. El sonido de un motor interrumpió sus pensamientos. Soledad levantó la vista del café frío y vio un camión militar verde acercándose por el sendero. Su corazón se detuvo por un momento. Los militares solo venían al pueblo cuando había problemas, y hacía meses que no habían tenido ninguna visita oficial. El camión se detuvo frente a su casa, y 2 soldados bajaron. Uno de ellos, un sargento mayor según indicaban sus insignias, caminó hacia su puerta mientras el otro permanecía junto al vehículo. Soledad se acercó a la puerta con piernas temblorosas. Durante 3 años había soñado con este momento, alguien con noticias sobre Alejandro, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía aterrorizada de lo que pudiera escuchar. «¿Señora Soledad Ramírez?», preguntó el sargento cuando ella abrió la puerta. «Sí, soy yo. Soy el sargento Morales. Vengo del Hospital Militar de la Ciudad de México. Necesito hablar con usted sobre su esposo, Alejandro Herrera». Las piernas de Soledad casi cedieron. Después de 3 años de silencio absoluto, después de 3 años de que las autoridades le dijeran que no había nada más que pudieran hacer, alguien venía con información sobre Alejandro. «Está...», comenzó, pero no pudo terminar la pregunta. «Está vivo, señora», dijo el sargento, y Soledad sintió que el mundo entero se tambaleaba a su alrededor. «Pero está muy enfermo. Ha estado en el hospital militar durante los últimos 3 años, sin memoria, sin poder recordar quién es o de dónde viene. Hace una semana comenzó a recordar fragmentos, su nombre, el nombre de este pueblo, y su nombre, señora Ramírez». Soledad se agarró del marco de la puerta para no caerse. «¿3 años? ¿Ha estado en un hospital durante 3 años y nadie me dijo nada?». El sargento bajó la mirada, evidentemente incómodo. «Fue clasificado como un caso especial, señora. No puedo darle todos los detalles, pero hubo complicaciones políticas. Su esposo fue encontrado en condición crítica cerca de la frontera con Guatemala. Había sufrido trauma craneal severo y no tenía identificación». «¿Trauma craneal? ¿Qué le pasó?». «No estoy autorizado a discutir los detalles médicos, señora. Lo que puedo decirle es que está pidiendo verla. Los doctores creen que verla podría ayudar a completar su recuperación». Soledad se quedó allí parada, empapándose bajo la lluvia que se colaba por el techo, tratando de procesar información que parecía imposible. Alejandro estaba vivo. Había estado vivo durante estos 3 años, mientras ella se moría lentamente de dolor. Había estado en un hospital, solo, sin memoria, mientras ella se convertía en un fantasma esperándolo. «¿Cuándo puedo verlo?», preguntó con voz casi inaudible. «Si está lista, puede venir con nosotros ahora mismo.
Tenemos órdenes de trasladarla al hospital inmediatamente. Soledad miró hacia el interior de su casa, a la vida vacía que había construido alrededor de la ausencia de Alejandro. En la mesa estaba la última carta que había escrito para él, una de las docenas que había redactado, pero nunca enviado porque no tenía a dónde enviarlas. «Deme un momento para empacar», dijo, y sus palabras sonaron extrañas, como si las estuviera escuchando desde muy lejos. Mientras metía algunas pertenencias en una maleta pequeña, Soledad se dio cuenta de que había dejado de temblar. Por primera vez en 3 años, tenía un propósito claro: ir a ver a Alejandro. Pero también se dio cuenta de algo más aterrador. Ya no era la misma mujer que él había conocido. La Soledad que Alejandro recordaba había muerto lentamente durante estos 3 años de espera. ¿La reconocería? ¿Podría amarla en el estado físico y emocional en que se encontraba ahora? Y más importante aún, ¿podría ella aprender a respirar de nuevo después de 3 años conteniendo el aliento? Tomó la fotografía de su boda que guardaba en el cajón de la mesa de noche. En ella, ambos sonreían con la alegría inconsciente de quienes creen que el futuro está lleno de promesas. Alejandro tenía los brazos alrededor de su cintura, y ella llevaba un vestido blanco sencillo que había cosido ella misma. Ahora, mirando esa fotografía, Soledad se preguntó si sería posible recuperar aunque fuera una fracción de esa felicidad, o si el daño de estos 3 años de separación era demasiado profundo para sanarlo. Con la maleta en una mano y la fotografía en la otra, salió de la casa que había sido su prisión y su santuario durante los últimos 3 años. El camión militar la esperaba bajo la lluvia, y mientras se subía al asiento trasero, Soledad se dio cuenta de que esta era la primera vez en 3 años que dejaba el pueblo. Era hora de descubrir si el amor podía sobrevivir a la ausencia, al dolor y al tiempo que había transformado a 2 personas que se habían amado profundamente en extraños, que compartían solo recuerdos fragmentados de una vida que tal vez ya no existía. ¡Hey, queridos oyentes! Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo capítulo de esta intensa historia de amor que desafía al tiempo y al dolor. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos estás escuchando? Me fascina saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Tu like y tu comentario son el combustible que nos impulsa a seguir creando. El viaje a la Ciudad de México duró 8 horas por carreteras serpenteantes que atravesaban montañas cubiertas de niebla. Soledad permaneció en silencio la mayor parte del trayecto, observando por la ventanilla del camión militar cómo el paisaje familiar de Oaxaca daba paso a terrenos desconocidos. El sargento Morales intentó hacer conversación algunas veces, pero se dio cuenta rápidamente de que Soledad necesitaba ese tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. De vez en cuando, la veía tocando la fotografía de boda que mantenía apretada en sus manos, como si fuera un talismán que pudiera protegerla de lo que fuera que la esperaba. «Señora Ramírez», dijo finalmente cuando entraron a los límites de la capital, «hay algunas cosas que necesita saber antes de ver a su esposo». Soledad lo miró, notando la gravedad en su tono. Alejandro ha recuperado algunos recuerdos, pero no todos. Recuerda su infancia. Recuerda haberla conocido a usted. Recuerda haberse casado, pero los últimos años antes del accidente están borrosos para él. Y los 3 años que ha pasado en el hospital, para él son como un sueño confuso. ¿Qué tipo de trauma craneal tuvo?, preguntó Soledad, con voz más firme de lo que se sentía. El sargento dudó antes de responder. Fue severo. Múltiples fracturas en el cráneo, hemorragia cerebral. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera, pero el daño a ciertas áreas del cerebro, bueno, afectó su memoria y también su personalidad en algunos aspectos. ¿Qué quiere decir con que afectó su personalidad? Es más callado ahora, menos espontáneo. A veces se frustra cuando no puede recordar algo, y esa frustración puede manifestarse como ira. Los doctores dicen que es normal en casos de trauma cerebral. Soledad asintió, pero por dentro sentía como si estuviera preparándose para conocer a un extraño que llevaba el rostro de su marido.
El hospital militar era una estructura imponente de concreto gris, rodeada por muros altos y vigilancia constante. Mientras pasaban por los controles de seguridad, Soledad se preguntó por qué Alejandro había estado en un lugar tan parecido a una prisión durante 3 años. ¿Por qué aquí?, preguntó. ¿Por qué no en un hospital civil? Como le dije, su caso fue clasificado como especial. Había consideraciones de seguridad. Soledad quería preguntar más, pero algo en la expresión del sargento le dijo que había llegado al límite de lo que estaba autorizado a revelar. El doctor que los recibió era un hombre mayor con barba gris y ojos cansados que había visto demasiado sufrimiento. Doctor Mendoza, según la placa en su escritorio, aunque Soledad notó con amargura que compartía apellido con los dueños de la mina donde trabajaba Alejandro. Señora Herrera, dijo el doctor, y Soledad se sorprendió al escuchar su apellido de casada después de tanto tiempo. Su esposo ha mostrado una mejoría significativa desde que comenzó a recordar fragmentos de su vida anterior. Habla de usted constantemente. ¿Cómo está físicamente? Ha recuperado la mayor parte de sus funciones motoras. Camina con un ligero cojeo debido a una fractura en la pierna que no sanó perfectamente, pero por lo demás está en buena condición física. El problema principal es neurológico. ¿Puedo verlo ahora? El doctor estudió su rostro con atención profesional. Señora, quiero prepararla para lo que va a ver. Su esposo ha cambiado. Físicamente, ha perdido mucho peso. Tiene cicatrices en la cabeza donde tuvimos que operar. Pero más importante, emocionalmente es diferente. Más reservado, más desconfiado. Ha desarrollado lo que podríamos llamar paranoia leve. Cree que alguien trató de matarlo deliberadamente. Soledad sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Alguien trató de matarlo? No tenemos evidencia de eso. Fue encontrado inconsciente en un barranco cerca de la frontera. Pudo haber sido un accidente, una caída, o pudo haber sido exactamente lo que él dice. El doctor la miró con atención renovada. ¿Tiene usted razones para pensar que alguien podría haber querido lastimar a su esposo? Soledad pensó en las conversaciones nocturnas sobre el sindicato, en los rumores sobre las condiciones peligrosas de la mina, en la manera abrupta en que las autoridades habían cerrado la investigación sobre su desaparición. «Es posible», dijo finalmente. El doctor tomó notas en su expediente. Eso explicaría algunos de sus síntomas. Si realmente fue víctima de un intento de asesinato, entonces su paranoia podría ser una respuesta de supervivencia, no un síntoma de daño cerebral. ¿Puedo verlo ahora?, repitió Soledad, incapaz de esperar más. Por supuesto. Está en la sala de rehabilitación. Señora Herrera, vaya despacio. Para él, usted ha estado ausente por 3 años confusos. Para usted, él ha estado muerto. Ambos necesitarán tiempo para reconocerse mutuamente. Caminaron por pasillos largos y estériles que olían a desinfectante y dolor. Soledad podía escuchar su propio corazón latiendo tan fuerte que se preguntó si los demás también podían oírlo. Cuando llegaron a la puerta marcada, Sala de Rehabilitación 3, el doctor se detuvo. ¿Está lista?, Soledad asintió, aunque no estaba segura de que alguien pudiera estar realmente preparado para un momento como este. La puerta se abrió y allí estaba él. Alejandro estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión distante. Había perdido al menos 15 kilos, y su cabello negro ahora tenía hebras plateadas en las sienes. Una cicatriz irregular se extendía desde su sien izquierda hasta detrás de su oreja, parcialmente oculta por el cabello que había crecido sobre ella. Pero cuando se volvió al escuchar la puerta abrirse, sus ojos eran los mismos. Esos ojos café oscuro que habían sido lo primero que Soledad había amado de él, que habían brillado con alegría el día de su boda, que habían estado llenos de determinación cuando hablaba de justicia para los trabajadores. «¿Soledad?», dijo con voz ronca, como si hubiera estado gritando, aunque hablaba en un susurro. «Sí», respondió ella, y esa simple palabra contenía 3 años de dolor, esperanza y amor que había mantenido vivo contra toda lógica. Alejandro se puso de pie lentamente, y Soledad pudo ver el ligero cojeo que había mencionado el doctor. Se quedaron allí parados, a unos metros de distancia, estudiándose mutuamente como animales heridos que no están seguros de si el otro es una amenaza o una salvación. «Te ves diferente», dijo él finalmente.
Tú también. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 3 años, Alejandro. Has estado desaparecido durante 3 años. Vio cómo la información lo golpeaba como una bofetada física. Sus manos se cerraron en puños, y por un momento, su rostro se contorsionó con frustración. 3 años, repitió, como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Y tú? ¿Qué hiciste durante esos 3 años? Te esperé, dijo Soledad simplemente. Algo en su expresión se suavizó, y por primera vez desde que entró a la habitación, Soledad vio un destello del hombre que había conocido. ¿Puedo tocarte?, preguntó él, con una vulnerabilidad que le rompió el corazón. Soledad asintió, y Alejandro se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera una alucinación que desaparecería si se movía demasiado rápido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano temblorosa y tocó suavemente su mejilla. «Estás tan delgada», murmuró. «¿Has estado enferma?» «No», respondió ella, aunque era mentira. Había estado enferma del alma durante 3 años, solo preocupada por ti. Alejandro la estudió con atención, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «Recuerdo tu sonrisa», dijo finalmente. «Solías sonreír todo el tiempo. ¿Por qué ya no sonríes?» Soledad sintió las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Porque me olvidé cómo hacerlo cuando te fuiste». «No me fui», dijo él, y su voz se llenó de una urgencia desesperada. «Soledad, no me fui. Alguien me hizo esto. Alguien quería que desapareciera». «¿Quién? ¿Recuerdas quién?» Alejandro se llevó las manos a la cabeza, presionando las sienes como si tratara de forzar los recuerdos a salir. «No puedo. Es como tener algo en la punta de la lengua, pero no poder decirlo. Sé que hay algo importante que debo recordar. Algo peligroso, pero cada vez que trato de concentrarme, es como si una puerta se cerrara en mi mente». El doctor, que había permanecido discretamente cerca de la puerta, se acercó. «Es normal, Alejandro. Los recuerdos traumáticos a menudo quedan bloqueados como mecanismo de protección. Con tiempo y terapia, pueden regresar». «¿Tiempo?», preguntó Alejandro con amargura. «Ya perdí 3 años. ¿Cuánto más tiempo necesito?». Soledad tomó sus manos entre las suyas, notando cómo temblaban ligeramente. «Todo el tiempo que necesites. No voy a irme a ningún lado». «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó él, mirándola con ojos llenos de dolor. «Mírame, Soledad. Estoy roto. No soy el hombre con quien te casaste. No puedo recordar los últimos años de nuestra vida juntos. A veces no puedo recordar cómo decirte que te amo sin que suene como si las palabras pertenecieran a otra persona». Soledad se acercó más, hasta que pudo sentir su respiración entrecortada contra su frente. «Entonces, aprenderemos juntos. Aprenderemos a ser las personas que somos ahora, no las que éramos antes. ¿Y si no puedes amarme así? ¿Y si soy demasiado diferente?». Soledad pensó en los 3 años que había pasado como un fantasma, en las noches que había llorado hasta quedarse sin lágrimas, en los días que había olvidado comer porque el dolor había ocupado todo el espacio en su estómago. «Alejandro», dijo suavemente, «he estado medio muerta durante 3 años. Si hay alguna posibilidad de que podamos encontrar la manera de estar juntos otra vez, vale la pena intentarlo». Él cerró los ojos y se inclinó hacia ella, apoyando su frente contra la de ella en el gesto que había sido su saludo íntimo durante todos los años de su matrimonio. «¿Me vas a ayudar a recordar?», susurró. «Te voy a ayudar a vivir», respondió ella. «Los recuerdos pueden esperar». Pero mientras se abrazaban por primera vez en 3 años, Soledad se dio cuenta de que no solo tendría que ayudar a Alejandro a recuperar su memoria, también tendría que aprender ella misma cómo volver a vivir después de haber existido en pausa durante tanto tiempo. Y más importante aún, tendría que descubrir la verdad sobre lo que realmente le había pasado a Alejandro. Porque si alguien había tratado de matarlo una vez, nada garantizaba que no lo intentarían de nuevo, especialmente ahora que había comenzado a recordar. Los siguientes días en el hospital militar se convirtieron en una extraña danza de reconocimiento mutuo. Soledad había conseguido una pequeña habitación en una pensión cercana y pasaba cada hora permitida junto a Alejandro, observando cómo luchaba por recuperar fragmentos de su vida perdida. Por las mañanas,
Se sentaban en el pequeño jardín del hospital donde Alejandro hacía sus ejercicios de rehabilitación física. El cojeo había mejorado significativamente, pero Soledad notaba cómo se frustraba cuando su pierna izquierda no respondía tan rápido como él esperaba. Antes podía cargar sacos de mineral de 50 kilos, había dicho una mañana, mirando con disgusto su pierna. Ahora me canso subiendo 2 pisos de escaleras. Dale tiempo, había respondido Soledad, aunque ella misma se impacientaba por diferentes razones. Cada día que pasaba en la Ciudad de México era un día menos de los pocos ahorros que tenía. Pronto tendría que regresar a Oaxaca, con o sin Alejandro. Fue durante su 5ª mañana en el hospital cuando Alejandro tuvo el primer episodio de memoria vívida. Estaban desayunando en la cafetería cuando de repente se puso pálido y agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Alejandro, ¿qué pasa?» «El túnel», susurró, con los ojos fijos en algún punto distante. «Recuerdo el túnel número 7. Había agua filtrándose por las paredes y los soportes de madera estaban podridos». Soledad se acercó, tomando su mano libre. «¿Qué más recuerdas?» Estaba con Martín Escobar y con Rubén Díaz. Les estaba mostrando las grietas en el techo. Les decía que era peligroso, que teníamos que reportarlo antes de que alguien resultara herido. Sus ojos se enfocaron en Soledad con una intensidad que la asustó. Pero ellos no querían escuchar. Decían que si reportábamos las condiciones peligrosas, los patrones cerrarían esa sección y perderíamos el trabajo. ¿Qué pasó después? Alejandro cerró los ojos, concentrándose. Yo les dije que algunos trabajos no valían la pena si te costaban la vida, que teníamos que organizarnos, exigir que arreglaran las condiciones antes de seguir trabajando. Soledad sintió un escalofrío. Era exactamente el tipo de comentario que habría puesto a Alejandro en la mira de supervisores y patrones. ¿Recuerdas algo más? Alguien más estaba allí. Alguien que no debería haber estado escuchando. Alejandro se llevó las manos a la cabeza otra vez, presionando las sienes. ¿Por qué no puedo recordar quién era? Esa tarde, el doctor Mendoza había llamado a Soledad a su oficina. Los episodios de memoria están aumentando en frecuencia e intensidad, le había dicho. Es una buena señal para su recuperación, pero también puede ser peligrosa. ¿Peligrosa? ¿Por qué? El doctor había dudado antes de responder, mirando hacia la puerta cerrada, como si temiera ser escuchado. Señora Herrera, voy a ser franco con usted. Su esposo fue encontrado en circunstancias muy extrañas. Sus heridas eran consistentes con una golpiza severa, no con una caída accidental. Soledad sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Está diciendo que alguien lo golpeó y lo dejó por muerto? Estoy diciendo que sus sospechas pueden estar justificadas. Y si es así, si realmente hay personas que quisieron silenciarlo de manera permanente, el hecho de que esté recuperando la memoria podría ponerlo en peligro otra vez. ¿Qué está sugiriendo? Que tal vez deberían considerar no regresar a Oaxaca. Al menos no inmediatamente. Soledad había regresado a la habitación de Alejandro con la mente en turbulencia. ¿Cómo podían empezar una nueva vida si estaban huyendo de amenazas invisibles? ¿Cómo podían reconstruir su matrimonio bajo la sombra constante del miedo? Esa noche, mientras Alejandro dormía fitfully en su cama de hospital, Soledad se quedó despierta en la silla junto a él, observando cómo su rostro se contraía ocasionalmente, como si estuviera luchando contra pesadillas. Alrededor de las 2 de la mañana, él se despertó bruscamente, gritando un nombre que ella no reconoció. «¡García, no lo hagas!». Soledad se acercó inmediatamente, tocando suavemente su hombro. «Alejandro, estás aquí, ¿estás seguro?». Él la miró con ojos desorientados por unos segundos antes de reconocerla. «Soñé con...». No era un sueño, era un recuerdo. ¿Qué recordaste? García, Luis García, el supervisor de la mina. Estaba allí esa mañana, el día que desaparecí. Vino al túnel 7 mientras yo hablaba con Martín y Rubén sobre las condiciones peligrosas. Soledad se sentó en el borde de la cama. ¿Qué pasó? Me dijo que quería hablar conmigo en privado. Me llevó a la oficina de administración, esa pequeña cabaña de madera cerca de la entrada principal. Alejandro se incorporó,
completamente despierto ahora. Me ofreció dinero, Soledad. Me dijo que los dueños de la mina sabían que yo estaba agitando a los trabajadores, pero que apreciaban mi experiencia. Querían que me convirtiera en supervisor asociado, con un aumento significativo de sueldo, a cambio de que mantuviera a los otros trabajadores enfocados en el trabajo en lugar de en quejas. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no podía aceptar dinero por mantener callados a hombres que tenían derecho a trabajar en condiciones seguras, que si realmente apreciaban mi experiencia, deberían escuchar mis recomendaciones sobre las reparaciones necesarias. Soledad podía imaginar la escena, podía ver a su marido parado en esa oficina con la misma determinación moral que lo había caracterizado siempre. García se enojó. Me dijo que estaba cometiendo un error, que había maneras fáciles y maneras difíciles de manejar situaciones como esta. Le dije que no me estaba amenazando, ¿verdad? ¿Y qué respondió? Me dijo que por supuesto que no, que solo estaba siendo realista sobre las consecuencias de ciertas decisiones. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Esa fue la última conversación clara que recuerdo antes de despertar en este hospital. Soledad sintió un miedo frío extendiéndose por su pecho. Alejandro, ¿crees que García...? No lo sé. Pero recuerdo salir de esa oficina sintiéndome inquieto. Recuerdo caminar hacia casa pensando en contarte sobre la conversación. Y luego se llevó las manos a la cabeza otra vez. Y luego todo se vuelve negro hasta hace unas semanas. Al día siguiente, Soledad decidió hacer sus propias investigaciones. Pidió permiso para usar el teléfono del hospital y llamó a doña Carmen en Oaxaca. Soledad, ¿cómo estás, mija? ¿Es cierto lo que dice la gente, que encontraron a Alejandro? Es cierto, doña Carmen. Está vivo, pero ha estado muy enfermo. Oiga, necesito preguntarle algo. ¿Qué pasó en la mina después de que Alejandro desapareció? Ay, mija, fueron tiempos muy difíciles. Cerraron el túnel 7 después de un derrumbe que mató a 2 trabajadores, Martín Escobar y Rubén Díaz. Soledad sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cuándo pasó eso? Como una semana después de que Alejandro desapareciera. La gente decía que era como si hubiera sido una maldición. Tantas tragedias seguidas. ¿Y Luis García? ¿Ese cabrón? Perdón, mija, pero es que me da coraje. Lo promocionaron a gerente general después del accidente. Dicen que ahora vive en una casa grande en la capital y que maneja todas las operaciones de la compañía minera en el sur del país. Después de colgar, Soledad se quedó sentada en el pasillo del hospital, tratando de procesar lo que había escuchado. 2 hombres que habían estado con Alejandro esa mañana habían muerto en un accidente, una semana después de su desaparición. El supervisor que había intentado sobornar a Alejandro había sido promocionado. Era demasiada coincidencia para ser casualidad. Esa tarde, cuando le contó a Alejandro lo que había descubierto, vio cómo su rostro se endurecía con una determinación que no había visto desde antes de su desaparición. Mataron a Martín y a Rubén para silenciarlos, dijo con voz fría, y pensaron que me habían matado a mí también. Pero no lo hicieron. ¿Estás vivo? Sí, dijo él, tomando sus manos entre las suyas. Estoy vivo. Pero Soledad, eso significa que aún soy una amenaza para ellos. Si descubren que he recuperado la memoria, si sospechan que recuerdo lo que García me dijo, entonces no regresamos a Oaxaca, dijo ella inmediatamente. Encontramos un lugar donde podamos empezar de nuevo, donde nadie nos conozca. Alejandro la miró con una mezcla de amor y admiración. ¿Estás dispuesta a hacer eso? ¿A dejar todo lo que conoces para huir conmigo? Soledad pensó en su pequeña casa, en los vecinos que habían sido su familia, en la vida que había construido en Oaxaca. Luego miró al hombre que tenía frente a ella. Este hombre que había regresado de la muerte, pero que aún estaba en peligro. Y se dio cuenta de que la elección era sorprendentemente fácil. Alejandro, pasé 3 años aprendiendo que una casa vacía no es un hogar, que los vecinos amables no pueden llenar el vacío de una vida sin propósito. Si tienes que huir, huyo contigo. Si tienes que empezar de nuevo, empezamos juntos. Pero tu trabajo, tu vida, mi vida eres tú, dijo ella simplemente. Todo lo demás se puede reconstruir. Esa noche, mientras planeaban discretamente su escape del hospital y su huida hacia una nueva vida,
Soledad se dio cuenta de algo que la sorprendió. Por primera vez en 3 años, se sentía completamente viva. El miedo era aterrador, pero también era energizante. La incertidumbre era angustiante, pero también llena de posibilidades. Había pasado 3 años respirando apenas lo suficiente para sobrevivir. Ahora, enfrentando un futuro desconocido junto al hombre que amaba, finalmente se permitió llenar completamente sus pulmones. Pero mientras respiraba profundamente esa nueva esperanza, ninguno de los dos sabía que Luis García había recibido un informe esa misma tarde de uno de sus contactos en el hospital militar. El minero que creíamos muerto está recuperando la memoria, y su esposa está con él. La casa había comenzado de nuevo. El plan de escape tuvo que acelerarse cuando el doctor Mendoza apareció en la habitación de Alejandro a las 6 de la mañana con una expresión de urgencia que ninguno de los dos había visto antes. «Tienen que irse», dijo sin preámbulos, cerrando la puerta tras de sí. Ahora mismo, Soledad, que había pasado la noche en la silla junto a la cama de Alejandro contra las regulaciones del hospital, se incorporó inmediatamente. «¿Qué pasó? Recibí una llamada hace 1 hora. Alguien con mucha influencia está presionando para que Alejandro sea transferido a una institución más apropiada para casos psiquiátricos complejos. La transferencia está programada para esta tarde». Alejandro se sentó en la cama, completamente alerta. ¿Una institución psiquiátrica? ¿Por qué? «Porque alguien quiere que desaparezcas de nuevo», dijo el doctor Grimley. «Y una institución psiquiátrica de máxima seguridad es el lugar perfecto para hacer que alguien desaparezca permanentemente». Soledad sintió que el pánico se apoderaba de ella. «¿Cómo sabemos en quién confiar? ¿Cómo sabemos que usted no es parte de esto?» El doctor Mendoza la miró directamente a los ojos. «Y porque yo fui quien reportó las irregularidades en el caso de su esposo cuando llegó aquí. Porque yo fui quien insistió en mantenerlo en el ala médica en lugar de transferirlo inmediatamente a psiquiatría, como se ordenó originalmente. Y porque», agregó con voz más suave, «porque mi hermano menor murió en un accidente minero hace 10 años, en circunstancias muy similares». Alejandro se levantó, moviéndose con más rapidez de la que había mostrado en días. «¿Qué necesitamos hacer? Salir de aquí sin que nadie los vea. Tengo un coche en el estacionamiento trasero. Los llevaré a la estación de autobuses, pero después de eso, están por su cuenta». Soledad agarró la pequeña maleta que había mantenido empacada durante días, mientras Alejandro se vestía rápidamente con la ropa civil que ella le había traído. En menos de 10 minutos, estaban siguiendo al doctor por pasillos de servicio que normalmente usaba solo el personal de limpieza. «¿A dónde pueden ir?», preguntó el doctor, mientras caminaban rápidamente hacia la salida trasera. «Tengo un primo en Puebla», dijo Soledad. «No nos hemos visto en años, pero creo que nos ayudaría. Eviten los autobuses directos. Tomen rutas con conexiones. Usen nombres falsos si pueden. Y por el amor de Dios, no contacten a nadie de Oaxaca hasta que estén seguros de que es seguro». Salieron al aire fresco de la madrugada, y Soledad se dio cuenta de que era la primera vez en 1 semana que veía el cielo sin las restricciones de ventanas y rejas del hospital. El coche del doctor era un viejo Volkswagen sedán que había visto mejores días, pero el motor arrancó sin problemas. Durante el viaje de 20 minutos a la estación de autobuses, mantuvieron un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que estaban dejando atrás y lo que les esperaba adelante. «Aquí tienen», dijo el doctor, entregándoles un sobre cuando llegaron a la estación. «Es todo el dinero en efectivo que pude conseguir sin levantar sospechas. Debería ser suficiente para llegar a Puebla y mantenerse por unos días». «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Alejandro. «Porque creo en la justicia. Y porque he visto lo que pasa cuando los poderosos deciden que alguien sabe demasiado». El doctor los miró seriamente. «Cuídense mutuamente, y si alguna vez pueden probar lo que realmente pasó, háganlo. No solo por ustedes, sino por todos los trabajadores que han muerto en accidentes convenientes». 1 hora después, estaban en un autobús hacia Toluca, la primera parada en una ruta indirecta hacia Puebla. Soledad había comprado los boletos usando el nombre de soltera de su madre, y Alejandro se había puesto una gorra que ocultaba parcialmente su cicatriz. El autobús estaba lleno de trabajadores agrícolas,
familias con niños pequeños y vendedores ambulantes cargados con mercancía. Soledad y Alejandro se sentaron en asientos separados en la parte trasera, fingiendo no conocerse, pero manteniendo contacto visual discreto. Fue durante este viaje que Soledad se dio cuenta de cuánto había cambiado durante la última semana. La mujer que había subido al camión militar en Oaxaca había sido una sombra, alguien que había existido en pausa durante 3 años. Pero la mujer que ahora huía hacia una nueva vida se sentía vibrante, alerta, viva de una manera que había olvidado que era posible. El miedo era real, pero también lo era la emoción. Por primera vez en años, tenía un propósito claro: proteger a Alejandro y ayudarlo a recuperar completamente su vida. En Toluca, cambiaron a un autobús local hacia Tlaxcala, donde pasarían la noche antes de continuar hacia Puebla. En la pequeña pensión donde se registraron como señor y señora Mendoza, finalmente pudieron hablar libremente. ¿Estás arrepentida?, preguntó Alejandro mientras se sentaban en la cama pequeña e incómoda de su habitación. ¿De qué? De haber dejado todo: tu casa, tu trabajo, tu vida estable, por esto. Gesticuló hacia la habitación modesta con sus paredes descoloridas y el lavabo que goteaba en la esquina. Soledad lo miró. Este hombre que había regresado de la muerte pero que aún dudaba de su propio valor, y se dio cuenta de que nunca había estado más segura de algo en su vida. Alejandro, ¿sabes cuál fue el momento más difícil de los últimos 3 años? Él negó con la cabeza. No fue cuando te fuiste. No fue cuando la policía dejó de buscar. No fue cuando los vecinos dejaron de preguntar por ti. Se acercó más a él en la cama. Fue cuando me di cuenta de que había empezado a olvidar el sonido de tu risa. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sonrojarse. Durante 3 años me aferré a cada recuerdo que tenía de ti. Pero los recuerdos se desvanecen, Alejandro. Se vuelven borrosos, imprecisos. Comencé a preguntarme si realmente había sido tan gracioso como recordaba, si realmente había sido tan bondadoso, si nuestro amor realmente había sido tan fuerte. Y ahora sé que mis recuerdos no te hacían justicia. Eres más fuerte de lo que recordaba, más valiente, más determinado, y nuestro amor se detuvo, buscando las palabras correctas. Nuestro amor es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la amnesia, al tiempo, al miedo. Es lo suficientemente fuerte como para construir una nueva vida encima de las ruinas de la antigua. Alejandro extendió su mano y tocó suavemente su mejilla, el mismo gesto que había hecho en el hospital. ¿Sabes qué es lo más extraño de recuperar la memoria poco a poco? ¿Qué? Que los recuerdos que están regresando no son solo los hechos, son las emociones. Y cada día que paso contigo, recuerdo un poco más lo que se siente ser amado de la manera en que tú me amas. Se besaron entonces, lentamente, tentatively, como 2 personas que se están conociendo por primera vez, pero que tienen el peso de años de historia entre ellas. Cuando se separaron, Alejandro sonrió, y Soledad se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que había visto de él desde el hospital. Ahí está, murmuró ella. ¿Qué? Tu sonrisa, la que pensé que había olvidado. Esa noche, durmieron acurrucados en la cama pequeña, no por romance, sino por la necesidad básica de sentir la presencia del otro, de saber que ninguno de los dos estaba solo en este mundo que se había vuelto peligroso e incierto. Pero a las 3 de la madrugada, Alejandro se despertó bruscamente. ¿Escuchaste eso? Soledad se incorporó, completamente alerta inmediatamente. ¿Qué? Coches, varios coches deteniéndose afuera. Se acercaron silenciosamente a la ventana y miraron hacia la calle. 3 vehículos negros estaban estacionados frente a la pensión, y hombres con trajes oscuros estaban saliendo de ellos. ¿Cómo nos encontraron tan rápido?, susurró Soledad. No lo sé, pero tenemos que salir de aquí, ahora. Agarraron sus pocas pertenencias y se dirigieron hacia la ventana trasera de su habitación, que daba a un callejón estrecho. Alejandro la abrió lentamente, y el aire fresco de la madrugada entró junto con el sonido de voces en el vestíbulo del hotel. ¿Están registrados aquí un hombre y una mujer que llegaron esta tarde? Alejandro ayudó a Soledad a salir por la ventana. Luego la siguió, aterrizando en el callejón con un gemido suave cuando su pierna lesionada protestó por el impacto. ¿Puedes correr?, susurró Soledad. Tendré que poder.
Corrieron por el callejón, manteniéndose en las sombras, mientras escuchaban el ruido de puertas siendo abiertas a la fuerza en la pensión. Llegaron a una calle principal justo cuando el primer autobús de la madrugada pasaba, llevando trabajadores agrícolas hacia los campos cercanos. Sin dudar, Alejandro hizo señas al conductor, quien se detuvo con expresión curiosa. «Por favor», dijo Alejandro, «necesitamos llegar al siguiente pueblo. Es una emergencia familiar». El conductor, un hombre mayor con ojos bondadosos, vio algo en sus rostros que lo convenció. «Suban rápido». Mientras el autobús se alejaba de Tlaxcala, Soledad vio por la ventana trasera cómo los hombres de traje salían de la pensión y miraban frustrados hacia todas las direcciones. «¿Cómo supieron dónde estábamos?», preguntó Alejandro en voz baja. «No lo sé, pero eso significa que alguien tiene recursos serios, contactos en muchos lugares. ¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir huyendo para siempre». Soledad miró al hombre que amaba. Este hombre que había sobrevivido a un intento de asesinato y que ahora estaba siendo perseguido otra vez por atreverse a recordar la verdad. «Entonces tenemos que encontrar una manera de pelear», dijo finalmente. «¿Contra quién? ¿Contra qué? Ni siquiera sabemos qué tan lejos llega esta conspiración. Entonces, tenemos que averiguarlo». Soledad tomó su mano entre las suyas. «Alejandro, hemos sobrevivido a 3 años de separación, a la pérdida de memoria, a un intento de asesinato. Podemos sobrevivir a esto también. ¿Y si no podemos?». Soledad pensó en los 3 años que había pasado como un zombi, existiendo pero no viviendo. Luego pensó en la última semana, en cómo se había sentido completamente viva por primera vez en años. Entonces, al menos habremos vivido de verdad antes de morir. Mientras el autobús los llevaba hacia un destino incierto, ambos sabían que ya no podían seguir huyendo. De alguna manera, tendrían que encontrar el valor para enfrentar a las fuerzas que habían tratado de destruirlos. Porque algunas veces, la única manera de recuperar tu vida es arriesgar todo lo que te queda de ella. El autobús los dejó en un pequeño pueblo agrícola llamado San Pablo del Monte, donde las casas de adobe se extendían entre campos de maíz que se perdían en el horizonte. Era el tipo de lugar donde los forasteros se notaban inmediatamente, pero también donde la gente rural tenía una tradición de ayudar a quienes necesitaban refugio. Alejandro y Soledad encontraron posada en casa de doña Esperanza, una viuda que alquilaba un cuarto pequeño detrás de su cocina a trabajadores temporales. Cuando les explicaron que estaban huyendo de problemas en su pueblo natal, ella no hizo más preguntas. Había visto suficiente injusticia en su vida para reconocerla en los ojos de otros. «Pueden quedarse mientras necesiten», había dicho simplemente. «Pero si vienen hombres preguntando por ustedes, yo no sé nada». Durante los siguientes 3 días, Alejandro y Soledad vivieron en una tensión constante, esperando que sus perseguidores aparecieran en cualquier momento. Pero gradualmente, se dieron cuenta de que el pueblo pequeño les ofrecía algo que no habían tenido en años: tiempo para pensar, para planear, para recordar quiénes eran cuando no estaban corriendo por sus vidas. Fue en la mañana del 4.º día cuando Alejandro tuvo la revelación que cambiaría todo. Estaba ayudando a doña Esperanza a reparar un gallinero roto cuando de repente se detuvo, con el martillo suspendido en el aire y una expresión de shock absoluto en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Soledad, que estaba tendiendo ropa en la cuerda. «Los documentos», susurró Alejandro. «Recuerdo los documentos». «¿Qué documentos?». Alejandro se sentó pesadamente en un tronco que doña Esperanza usaba como banco. «El día antes de desaparecer, encontré una caja de metal enterrada en el túnel 7. Estaba llena de documentos, reportes de ingeniería, correspondencia entre los dueños de la mina y funcionarios del gobierno». Soledad se acercó, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Los reportes de ingeniería mostraban que la mina había sido declarada insegura 3 años antes de que comenzaran las operaciones. Los funcionarios del gobierno habían sido sobornados para ignorar las violaciones de seguridad. Y había una lista. Alejandro cerró los ojos, concentrándose intensamente. Una lista de trabajadores que habían sido identificados como problemáticos por hacer preguntas sobre seguridad. ¿Tu nombre estaba en esa lista? Sí, y también los nombres de Martín y Rubén.
y al menos una docena de otros trabajadores que habían muerto en horribles accidentes durante los últimos 2 años. Soledad sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento fresco de la montaña. ¿Qué hiciste con esos documentos? Los escondí. Esa noche, después de que García me ofreciera el soborno, supe que tenía que sacarlos de la mina antes de que alguien se diera cuenta de que habían desaparecido. ¿Dónde los escondiste? Alejandro sonrió por primera vez desde que había comenzado a recordar. En el último lugar donde alguien pensaría buscar, en la tumba de mi padre en el cementerio de Oaxaca. Soledad se quedó sin aliento. ¿Todavía estarán allí? Si nadie sospechó dónde los puse, sí. Cavé un pequeño hoyo al lado de la lápida y los enterré en una bolsa impermeable. Por primera vez en días, Soledad sintió algo parecido a la esperanza. Alejandro, si esos documentos todavía están allí, si podemos recuperarlos, podríamos exponer toda la operación. Podríamos obtener justicia no solo para nosotros, sino para todos los trabajadores que han muerto. ¿Pero cómo? ¿Cómo regresamos a Oaxaca sin que nos capturen? Alejandro se quedó pensativo por un momento. Tenemos que ser más inteligentes que ellos. Tenemos que hacer que vengan a nosotros en lugar de que nosotros vayamos a ellos. Esa noche desarrollaron un plan que era audaz hasta el punto de ser temerario, pero ambos sabían que era su única oportunidad real de recuperar sus vidas. Alejandro escribió una carta dirigida a Luis García, entregándosela a un comerciante que viajaba regularmente entre San Pablo del Monte y la capital. En la carta, le decía a García que había recuperado completamente su memoria y que tenía evidencia que podría destruir no solo su carrera, sino toda la operación minera. Le daba una ubicación específica para encontrarse: la antigua iglesia abandonada en las afueras de Oaxaca, a medianoche de 3 días después. «Vendrá», le dijo Alejandro a Soledad. «Es demasiado arrogante para no venir y traerá ayuda, probablemente varios hombres. ¿Y entonces qué? Entonces usamos eso contra él». El plan dependía de la ayuda de personas en las que tenían que confiar completamente. Alejandro había enviado otra carta, esta dirigida a don Evaristo, el alcalde de Oaxaca, explicando la situación y pidiendo su ayuda. Era un riesgo enorme, pero don Evaristo había conocido a Alejandro desde niño y había sido uno de los que había liderado la búsqueda cuando desapareció. También habían contactado al doctor Mendoza del Hospital Militar, quien había prometido traer copias de todos los registros médicos de Alejandro que documentaban que sus heridas habían sido causadas por una golpiza, no por un accidente. El viaje de regreso a Oaxaca fue el más largo de sus vidas. Viajaron en autobuses locales, cambiando de ruta varias veces, siempre vigilando para asegurarse de que no los siguieran. Soledad había cortado y teñido su cabello para que fuera más difícil reconocerla, y Alejandro llevaba anteojos y se había dejado crecer la barba. Llegaron a Oaxaca la tarde antes del encuentro programado. La ciudad se veía exactamente igual que cuando Soledad se había ido hace 2 semanas, pero se sentía como si hubieran pasado años desde entonces. Se escondieron en la casa de doña Carmen, que había llorado de alegría al ver a Alejandro vivo y que había jurado guardar el secreto de su presencia hasta después de que todo hubiera terminado. «Mijos», había dicho mientras los abrazaba a ambos, «toda la ciudad ha estado hablando de ustedes. Algunos dicen que Alejandro está loco, que se inventó todo. Otros dicen que finalmente alguien va a exponer lo que realmente pasó en esa maldita mina». Esa noche, mientras esperaban que llegara la medianoche, Alejandro y Soledad se sentaron en el pequeño patio trasero de doña Carmen, bajo las mismas estrellas que habían contemplado durante tantas noches felices antes de que sus vidas fueran destruidas. «¿Tienes miedo?», preguntó Soledad. «Estoy aterrorizado», admitió Alejandro, «pero también me siento más vivo de lo que me he sentido desde que desperté en ese hospital. ¿Sabes qué es lo más extraño? Durante los últimos 3 años, pensé que lo único que quería era que regresaras para que pudiéramos volver a tener la vida que teníamos antes. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no quiero la vida que teníamos antes. Quiero la vida que podemos construir después de esto. Una vida donde no tengamos que tener miedo, donde podamos decir la verdad sin consecuencias, donde otros trabajadores no mueran por cuestionar condiciones inseguras». Alejandro tomó su mano. «¿Y si algo sale mal esta noche?
¿Y si García es más inteligente de lo que pensamos? Soledad miró al hombre que había regresado de la muerte, que había recuperado su memoria fragmento por fragmento, que había elegido pelear por la justicia en lugar de esconderse en el anonimato. Entonces, al menos habremos intentado. Y eso es más de lo que pude decir durante los 3 años que pasé como un fantasma esperando que regresaras. A las 11:30 de la noche, se dirigieron al cementerio. Alejandro había insistido en recuperar los documentos antes del encuentro, como respaldo en caso de que las cosas salieran mal. La tumba de su padre estaba en una sección tranquila del cementerio, bajo un viejo ciprés que había plantado la madre de Alejandro años atrás. Con una pala pequeña que había traído doña Carmen, Alejandro comenzó a cavar junto a la lápida. «Aquí», susurró después de unos minutos, sacando una bolsa de plástico sellada. Adentro estaban los documentos, exactamente como los había recordado. Reportes de ingeniería que mostraban condiciones peligrosas deliberadamente ignoradas. Correspondencia entre funcionarios del gobierno y los dueños de la mina discutiendo sobornos. Y la lista de trabajadores problemáticos, incluyendo fotografías y detalles sobre cómo manejar a cada uno. «Dios mío», murmuró Soledad mientras revisaba los documentos a la luz de una linterna pequeña. Esto es evidencia de asesinato premeditado. Y ahora tenemos que asegurarnos de que llegue a las personas correctas. Se dirigieron hacia la iglesia abandonada, donde don Evaristo ya los estaba esperando con el doctor Mendoza y 2 agentes de policía federal que habían venido desde la capital específicamente para este caso. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó don Evaristo. Una vez que comience, no habrá vuelta atrás. Estamos seguros, dijo Alejandro, tomando la mano de Soledad. Hemos estado corriendo demasiado tiempo. Es hora de que ellos corran. García llegó exactamente a medianoche, acompañado por 4 hombres en trajes oscuros. Soledad reconoció a 2 de ellos como los que habían estado en la pensión en Tlaxcala. Lo que García no sabía era que la iglesia estaba rodeada por agentes federales y que cada palabra que dijera estaba siendo grabada por equipos ocultos. «Alejandro Herrera», dijo García cuando entró a la iglesia, su voz resonando en el espacio vacío. «El hombre que no quiere morir. Sigo vivo a pesar de tus mejores esfuerzos», respondió Alejandro, saliendo de las sombras con Soledad a su lado. «¿Y qué exactamente crees que vas a lograr con esto? ¿Crees que alguien va a creer la palabra de un loco con daño cerebral contra la mía?» Alejandro sonrió, y Soledad se dio cuenta de que era la sonrisa de un hombre que finalmente tenía todas las cartas ganadoras. «No necesito que nadie crea mi palabra», dijo, levantando la bolsa con los documentos. «Tengo la tuya». La expresión de García cambió inmediatamente. Esos documentos fueron destruidos. «No todos, y estos son suficientes para enviar a mucha gente a prisión por mucho tiempo. «Dámelos», ordenó García, haciendo una seña a sus hombres. «No puedo hacer eso», dijo Alejandro. «Verás, ya no están solo en mi posesión». En ese momento, las puertas de la iglesia se abrieron y los agentes federales entraron con armas desenfundadas. «Luis García», dijo el agente principal, «está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, soborno de funcionarios públicos y violaciones a las leyes de seguridad laboral». Mientras arrestaban a García y a sus hombres, Soledad vio cómo el rostro del supervisor se contorsionaba con una rabia impotente. «Esto no termina aquí», gritó mientras le ponían las esposas. «Hay gente más poderosa que yo involucrada en esto, gente que no van a permitir que esto salga a la luz». «Entonces tendrán que explicar eso ante un tribunal federal», respondió el doctor Mendoza, quien había emergido de las sombras con una grabadora en la mano. «Junto con todo lo que acabas de confesar». 6 meses después, Alejandro y Soledad estaban sentados en el pequeño restaurante donde habían almorzado durante su noviazgo, leyendo el periódico nacional que llevaba el titular: «Corrupción minera expuesta. 15 funcionarios sentenciados». García había sido condenado a 25 años de prisión. Los dueños de la mina habían perdido todas sus concesiones y estaban enfrentando cargos criminales. Más importante, se habían implementado nuevas regulaciones de seguridad en todas las operaciones mineras del país. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Soledad, doblando el periódico. «¿Qué?». «Que durante 3 años pensé que la vida se había detenido cuando desapareciste,
pero ahora me doy cuenta de que la vida realmente comenzó el día que decidimos pelear en lugar de huir. Alejandro tomó su mano a través de la mesa pequeña. ¿Te arrepientes de algo? Soledad pensó en todo lo que habían perdido. Años de su vida, la inocencia, la sensación de seguridad que habían tenido antes. Pero también pensó en todo lo que habían ganado. Una comprensión más profunda del amor, el coraje para enfrentar la injusticia, la certeza de que podían sobrevivir a cualquier cosa juntos. Me arrepiento de los años que perdimos, dijo finalmente, pero no me arrepiento de la manera en que los recuperamos. ¿Y el futuro? El futuro. Soledad sonrió, y fue la sonrisa de una mujer que había aprendido que algunas veces tienes que perder completamente la capacidad de respirar antes de poder aprender a respirar realmente. El futuro es nuestro. Alejandro levantó su taza de café en un brindis silencioso, por los futuros que se construyen sobre las ruinas del pasado, y por el amor que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier cosa, agregó Soledad, tocando su taza con la de él. Afuera del restaurante, la vida continuaba su curso normal. Trabajadores regresaban a casa después de un día honesto de trabajo en condiciones seguras. Familias se reunían para la cena. Parejas jóvenes se enamoraban con la certeza inocente de que nada malo podría pasarles nunca. Y en el pequeño restaurante donde una vez un joven arquitecto había ayudado a una maestra a recoger cuadernos esparcidos por el viento, una pareja que había perdido todo y lo había recuperado se miraba a los ojos y veía en ellos no el reflejo de lo que habían sido, sino la promesa de lo que aún podían llegar a ser. Porque algunas historias de amor, aprendieron, no se tratan de vivir felices para siempre sin obstáculos. Se tratan de elegir, una y otra vez, seguir amando a pesar de los obstáculos. Y algunas veces, esa elección es lo que transforma a dos personas rotas en una pareja inquebrantable. Alejandro había regresado cuando Soledad ya no sabía cómo respirar. Pero juntos, habían aprendido a respirar de nuevo. Fin.